Papá, ¿verdad? Solo los papás, si eres abuelo, si eres papá, bien. Bueno, les presento, ellos son artistas. Cada papá somos artistas, ¿verdad? Vamos a hablar hoy del arte de ser padres. Y más importante, más difícil, más lindo que el arte de la música, que el arte de la pintura, que el arte de la escultura, que cualquier arte, es el arte de ser papá. Un aplauso, por favor, para ellos. Dios los bendiga, papito, y los bendecimos. No, no, ese aplauso más fuerte, más fuerte. Gracias por favor. Realmente de corazón, así es, y vamos a hablar del arte de ser padres. Qué gusto estar aquí con mi esposa. Por favor, un aplauso para ella también. Ella estaba vestida de catarí. Un vestido catarí porque nuestra hijita Dios la llevó a Qatar y entonces trajo ese vestido de catarí. Bueno, familia, nos complace, siempre es una alegría venir a visitarlo, venir a Red Sur. Es un gusto, una bendición. Un saludo allá de la Iglesia del Valle. Allá les contamos que venimos para acá y les manda muchos saludos, un abrazo de la Iglesia Madre. Hoy estamos con un evento muy especial por el Día de los Padres, un evento de compañerismo, de integración, un almuerzo. ¿Alguien aquí ha probado la bandeja paisa? Levante la mano. ¿Bandeja paisa la colombiana? ¿Han probado? ¿Qué tal? Buenísima, ¿no? Allá estamos con una bandeja paisa, una suculenta, contundente bandeja paisa. Y es una actividad para estar en familia, en compañerismo, para compartir. Dice en Hechos capítulo 2:46, una de las frases de la primera iglesia, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué interesante. Hay algo especial en comer juntos en familia, ¿verdad? Compartiendo. Cuando estamos comiendo en la casa, en la iglesia, algún lugar así, hay algo muy particular, pasa en nuestro cerebro y corazón, y es que nos hace más abiertos, ¿verdad? Eso está comprobado. El mismo estímulo que es agradable en la comida hace que el cerebro produzca unos, ¿cómo se llama eso en otra palabra? Neurotransmisores, ¿no? Es la expresión, neurotransmisores. Y entonces viene un estímulo al corazón y hace que estemos más abiertos. Así que aprovechemos en familia, un desayuno en familia, un almuerzo en familia, una merienda, que nos predispone aún físicamente para que estemos más abiertos y más conectados. Así que cuando ustedes comen aquí en la iglesia, aprovechen, cada uno estamos más dispuestos, más abiertos a una conexión, a una interacción. Bueno, qué rico, ¿no? Alabarle. ¿Quién está ahora? ¿Quién está feliz, alegre de alabar al Señor? Cuán grande, qué rico es reunirnos, hacer fiesta, saltar, cantar, danzar para el Señor. Somos un pueblo alegre, un pueblo vencedor, victorioso, y estamos aquí para celebrar. Bueno, una pregunta aquí en la introducción para los que somos papás y mamás. ¿Qué son los hijos? Y quiero ir así dos personas, pero una palabra o una frase corta. ¿Qué son los hijos para ti? Víctor. Una expresión. Con efectos especiales. Una bendición de Dios. Gracias, Víctor. ¿Por aquí dijo alguien? Un regalo de Dios. ¿Algo más? Muy bien, bendición, regalo de Dios. Desafío, son un desafío, es cierto, ¿no? Qué difícil que es. Herencia del Señor, es cierto. Y bueno, la lista podría ser muy larga, faltarían palabras, realmente una experiencia increíble. A ver, familia, el Señor, el Padre por excelencia, en su diseño en la creación, estableció esto y pensó y diseñó esto, que seamos papás y mamás. Qué lindo eso, ¿verdad? Y ahí pone el hombre y la mujer en el huerto del Edén y dice, los bendijo Dios, ¿te acuerdas? Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad es tener hijos y multiplicaos cuando los hijos tienen hijos. Y entonces toda esta tierra, además hombre y mujer, creados a imagen y semejanza del Señor, ¿qué implica eso? ¿Para qué nos creó? Para reflejar su gloria. Si nos hizo su imagen y semejanza, es porque Él nos diseñó para que reflejemos su imagen. Piensa en eso, ¿verdad? Un espejo. Uno se mira al espejo. ¿Qué uno ve cuando se mira al espejo? La dura realidad. O a lo mejor la buena realidad, ¿verdad? En todo caso, el espejo pues refleja la imagen y tú te ves tal cual. Y el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Qué tremendo privilegio para que tú y yo reflejemos su imagen. Cuando nos alejamos del Señor pasa lo mismo que si te alejas del espejo. Entre más lejos del espejo, pues menos se ve la imagen clara, pero si te acercas en cambio al espejo, más claramente se ve la imagen. Entre más nos acercamos tú y yo al Señor en una relación diaria de comunión, de oración de palabra aquí en la iglesia,
Entre más cerca de Él, ¿qué pasa? Mejor reflejamos su imagen, más se ve a Cristo, a ti y a mí. ¿Qué son los hijos? Bueno, válidas todas las respuestas, pero vamos ahora a ver qué dice la palabra del Señor. Salmos 127, puedes abrir, versículo 3 y versículo 4. ¿Sabían ustedes que uno trae la Biblia a la iglesia? ¿Y sabían? ¿Sí les habían contado? Allá en Red Bay pasa lo mismo, ¿no? A muchos se les olvida que uno puede traer y que uno debería traer la Biblia a la iglesia. Te recomiendo, te sugiero, y ojalá un cuadernito, un esferito, porque yo siempre repito, escucha, y si puedes escribirlo, escríbelo. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. ¿Cómo era? Todos conmigo. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. Otra vez todo más fuerte. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. La última vez más fuerte. Lo que puedo recordar, lo puedo practicar. Y dice el Señor que no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. Lo que yo oigo, poner atención, entender, recordar y practicar. Si no me engaño a mí mismo. Entonces, por tomar nota es muy importante. Salmos 127, 3 y 4. Leo aquí la versión Reina Valera. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Y el versículo 5 agrega, mira qué lindo, bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, bendecido, el hombre y la mujer también por ende. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es maravilloso el Señor. Entonces, mira por favor ahí, te doy 30 segundos para que leas otra vez mentalmente. Vuelve a leer. Si no trajiste Biblia, acércate a la Biblia del vecino. Dile, déjame ver, no seas malito. Y mira en la Biblia de tu vecino, ¿ya? Vuélvelo a leer. Una leidita más ahí, por favor. El 3 y el 4. Tres y 4. Biblia. Están ofreciendo Biblia. Levanten la manito. Están ofreciendo Biblias. Creo que ya se acabaron. Bueno. ¿Qué dice la Escritura entonces? En este par de hermosos versos. Lo primero dice, he aquí, es una declaración frecuente en la Escritura, en la Reina Valera, que es como una frase que nos prepara, ¿verdad? Oigan, atentos, ¿sabían ustedes? Lo que viene es importante. ¿Qué? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, primera declaración, ya la vamos a ampliar un poquito. Segunda declaración, cosa de estima el fruto del vientre. Algo importante, algo valioso. Podemos tener en la vida bienes, riquezas, ¿verdad? Casas, propiedades, autos, lo que tú quieras, pero nada comparable con los hijos, que son cosa de estima, valiosísimos para el Señor y para ti y para mí. Como saetas, es decir, flechas, en la mano del valiente. Aquí habla de un guerrero, porque papá y mamá somos guerreros. A ver, levanten las manos los guerreros. ¿Somos guerreros? Así dice la Biblia, guerreros. La vida cristiana es una batalla. Guerreros, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí atentos, vamos a ver este video que cuenta de un hombre que se llama David Ring. Y este video tal vez tiene por ahí un título que dice Nacido para perder. Nacido para perder. ¿Alguno de ustedes cree que nació para perder? Este hombre, y vamos a ver por qué llama ese video Nacido para perder. Está en inglés, vayan leyendo por favor los subtítulos. Por los si están tal vez un poco pequeños, yo voy a leerlos también para que se vea y se escuche. David Ring se llama él. Nacido para perder. Al nacer estuvo muerto por 18 minutos. Fui un bebé mortinato, se les dice, mortinato. Era un bebé muerto, era un bebé azul. Pusieron mi cuerpo sobre la esquina de una mesa y me dieron por muerto.
but it's Pero not nada se over acaba until God hasta que Dios say dice que se it's acabó. over. When I was 11 Cuando tenía years 11 old, años, my daddy mi got papá se sick. enfermó. 2 weeks 2 later, my semanas después, mi dad papá died murió with de cancer cáncer de of the hígado. liver. When I came Cuando nací, along, era el menor I'm de the 8 baby of hermanos. 8. And I'm Y not no solo only el the menor de 8 baby of hermanos, 8. I'm a era el primer bebé varón de baby mi mamá. boy. I love my Amo a mama. mi mamá. My mama did Mamá hacía todo everything por for mí. me. She fed Ella me me, she alimentaba, clothed ella me me, vestía, she bathed me me, she bañaba, walked with ella caminaba a mi me lado y me and abrazaba. helped me. But one day in my life, Pero un día, cuando my tenía mom 14 años, mi got mamá se sick enfermó. when I was 14 years old. The doctor came El to my doctor se dirigió a mi family and familia y nos said, dijo, your mama su will mamá nunca never podrá come volver a home su hogar. again. She had cancer. Tiene She cáncer. had Le quedan 6 6 meses de months vida cuando muere. at the very moment to live. I said, no, Yo my dije, no, mama. mi mamá. My mama will Mi mamá nunca me never abandonará. abandon me. My mama Mi mamá told me dijo, me, nunca te I dejaré, will never leave you. I will never nunca te abandon abandonaré. you. But Pero me I puse de got down on rodillas my y oré. knees and prayed, God, don't take mama. Dios, no te God, lleves a mi don't take mamá. mama. God, don't take Dios, no te mama. lleves a mi mamá. But in Pero en October octubre de 1968, 1968, my mama mi mamá took dio a su último last suspiro. breath. And when my mama Y cuando mi died, mamá I murió, didn't want to live. yo perdí las ganas I de vivir. wanted to die Yo quise too. morir también. I didn't have No tenía nada one por qué thing to vivir. live for. Everywhere I En todos los went, lugares que people iba, las made personas fun se of burlaban de me. mí. They look at Me me miraban, and me they señalaban y me point llamaban por cualquier and nombre call excepto el me mío. every name other than my own. He said, Decían, look, mira, the boy ese niño walk camina raro. funny. Look, the boy Mira, ese talk niño funny. habla raro. I went home Todos los every días volvía a mi day casa, me and got acostaba en in mi cama bed y con and lágrimas cayendo tears rolling down my face, por mi mejilla rogando begging to morir. die. I attempted Intentaba suicidarme cada suicide 2 días por 2 años. every other day for 2 years. Everybody Todos gave comenzaron a up on considerarme me. una causa I perdida. gave up on Yo me. mismo comencé a considerarme una causa perdida. One night I went to church. Una noche fui a la iglesia. I didn't want No to quería go ir a la to iglesia. church. I've been to Había ido a la church, iglesia, pero but Dios God no me don't love amaba. me. If God loved me, why Si Dios God me amaba, take away my mama? ¿por qué se llevó a mi mamá? If God loved me, why Si Dios me God amaba, ¿por pick qué se on me? burlaba de mí? God don't even like Dios ni me. siquiera me quería. But that night I Pero esa sat noche me down senté en in una church. iglesia Now I y found allí out descubrí una cosa. one thing. I found out that Descubrí God que Dios sí me does ama. love me. Now I Tiene had a wonderful un plan maravilloso plan para of mí. my life. I found out that Descubrí I'm not que okay, yo estoy but bien, that's okay. pero God que yo no loves estoy me bien, pero eso just está the bien. Dios way me ama I de la am. forma que soy. And that Y esta night noche I le entregué mi vida al Señor. I gave my life to the Lord. I went back to Después school de esta noche after that volví a la night. escuela. The student Estos body estudiantes that que me called habían me llamado por every cualquier nombre, name menos other el than my mío, own, a estudiantes de una public escuela school, they pública, se were quedaron so completamente dumbfounded. perplejos. They had to Tuvieron que call convocar una together asamblea a en toda la escuela para good descubrir assembly to find out what que changed había my cambiado mi life. vida. And I said, Y yo les student dije, body, compañeros, ya no soy el I'm mismo. not the same anymore. I've been He changed. sido cambiado. I gave Le he my entregado life mi to vida a God. Dios. I don't Ya no want quiero to morir. die anymore. I want to live. Quiero Why? vivir. Because ¿Por I qué? got Porque something tengo algo por lo worth que vale la pena living vivir. for. They voted me to Ellos be the votaron por mí como most el niño más popular del cuerpo popular estudiantil. boy in that student body. I became Tras entregarle mi vida a Dios, me popular volví popular. where I gave my life to God. God called me Dios to me go llamó a all recorrer todos los over Estados the Unidos contando mi United historia. States, telling my story. They tell me Todos me I decían que nunca iba a ser un predicador. I will never be a preacher. They say you won't ever Decían que nunca make iba a it. lograrlo.
but I only been pero solo lo he doing estado haciendo por 37. 37 years. They said Decían que nadie me nobody invitaría a su will iglesia. invite you to their church, but I Pero he hablado have spoken in over en más de 6,000 6,000 iglesias. churches. We throw away Nosotros desechamos broken cosas quebradas, things, pero Dios but no. God don't. God Dios used usa cosas broken quebradas. things. They told me Me I decían que will nunca never encontraría una find a esposa, wife. No woman will love you. que nadie me You're amaría, not good enough que no era lo to be loved. suficientemente bueno para ser But amado. September Pero el 5 de septiembre de 5th, 1981, Dios me dio una esposa hermosa. God gave me a beautiful bride. We have been Hemos estado juntos together por más de 28 for años. over 28 years. They told me I would decían que never nunca be sería a un padre, daddy, but I am. pero tuve no uno, sino 4 one hijos. for full time. Every time I look Cada at vez que veo a my mi familia, lo family, único que puedo all decir I es que can Dios say merece la to gloria por God todo be the glory. Good thing He had lo que Él ha done. hecho. I thank God Agradezco a Dios every todos los day días for por haberse taking llevado a away mi my mamá. mama. If God did Si not Dios take no se hubiera away llevado a my mi mama, mamá, mis my hijos nunca habrían nacido. children would not be born. If God did Si Dios no not hubiera allow my permitido que mi mama madre to muriera, nunca die, habría hallado una I esposa. would never find a wife. God saw Dios vio un bebé a muerto dead y baby, Dios le volvió a and dar God vida. brought that dead baby to life. And one day I'm Y algún going día to voy a wake up. despertar, I'm going to voy a have me tener a un cuerpo brand new completamente body. nuevo. I'm going to see my Y voy a mom volver a and ver my a mi dad mi again. papá otra We're vez. going to live Vamos a forever. vivir para siempre. And I'm going to say to Voy a my preguntarle a mi Lord, Señor, Lord, why Señor, ¿por qué has sido have tan bueno you been conmigo? so good to me? And I hope He will Espero que say, diga bien, well siervo done, fiel. good and favor servant. Dile a tu vecino de lado, por favor. Tú naciste para ser más que un Born to lose. Naciste para ser más que un vencedor. Díselo a tu vecino. Naciste para ser más que un vencedor. Te lo repito, naciste para ser más que un vencedor. Puede ser que cualquier cosa, persona, situación te diga lo contrario, como a David que le dijeron que, como dice el título del video, nacido para perder. Pero no es verdad. Dice en Romanos capítulo 4 que el Señor es un Dios que da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuera. Y fue lo que hizo con él. Dios da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuera. Alguien puede estar tal vez como él, muerto prácticamente, ¿verdad? Sin esperanza, sin opciones, sin nada, sin recursos, con todo en contra. Pero Dios da vida a los muertos. Puede haber algo en tu vida que está muerto, pero Él da vida a los muertos. Algo que no es. Ahí le dijeron, no vas a ser un predicador, no vas a estar casado, no tendrás hijos. Pero Dios dijo lo contrario, ¿verdad? Y Dios no miente, Él siempre dice la verdad. Él está contigo, está conmigo. Hemos nacido para ganar, y ¿sabes una cosa? Dice ahí David, una gran verdad bíblica. Y es que Dios no desecha las cosas rotas. Dice una adoración, una canción, dice, yo estaba roto, pero me amaste así. Y tú y yo estábamos rotos. Algunos de una manera, otros de otra, ¿verdad? Algunos rotos porque la familia se acabó, otros rotos porque la economía se acabó, otros estábamos rotos porque la salud se acabó, por lo que no teníamos, por cualquier cosa, ¿verdad? Cometimos errores, fallamos, nos equivocamos, nos alejamos de Dios y estábamos rotos, tal vez dándonos cuenta o no, pero estábamos rotos. Y el Señor vino y nos amó y nos encontró y nos rescató y nos dio vida. Y dentro de ese hermoso plan y propósito, recuerda que él descubrió cuando se encontró con el Señor dos cosas. Descubrió que Dios sí lo ama. ¿Has tú descubierto eso? ¿Has descubierto, no porque alguien te lo dijo, lo has descubierto, lo has experimentado que Dios te ama? ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién lo ha descubierto y sabe? Levanta tu mano. ¿Lo crees? ¿Lo sabes? Que Él te ama, no porque te dijeron, lo has vivido, Él te ama. Y segundo, que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. ¡Wow! A los 12 años me dijeron a mí eso, dije, ¿es verdad? ¿En serio? ¿Dios tiene un plan para mí?
¿Le importo a Dios? ¿Acaso hay un lugar en sus planes para mí? Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, así es. Y no lo parecía en el caso de David, ¿verdad? Pero sí es cierto. Los hijos, entonces, retomando, son herencia de Dios. Y puede ser que como David, pues ninguno es perfecto, ¿verdad? Limitaciones las unas, las otras, hay muchas cosas. Personalmente, crecí como un niño y joven con problemas de autoimagen. No me apreciaba, no me valoraba, me comparaba con otras personas. En muchos aspectos, por ejemplo, en el deporte. Yo, mis hermanos eran buenos para el fútbol, el uno, otro para el básquetbol. Y pues imagínense, en el colegio, los amigos y todo, unos eran buenos para un deporte, otros para otros, yo era malo para todos, ¿verdad? La única manera, por ejemplo, de que me invitaran a jugar un partido era si yo era dueño del balón, pero eso no me dejaban jugar. Por eso la Navidad que me regalaron un balón de fútbol, muy contento, porque ya yo era el dueño del balón. Y bueno, intenté con el básquetbol, con muchas cosas, y bueno, ahí más o menos, pero que yo dijera fuera bueno, sobresalto, no. Intenté con la música, y no era tan bueno. Una vez quedé en un 10º lugar, no me fue tan mal, éramos 10 participantes. Y no era tan bueno en la música, y así en todas las cosas, como que no sobresalía nada, y entonces uno se compara con los demás, y han visto ustedes que uno tiene la tendencia a que uno compara lo débil de uno con lo fuerte de otros, frecuentemente, y entonces en el aspecto físico, en el aspecto del talento, de la capacidad, gracias, nos comparamos con otras personas, y entonces estamos ahí, de verdad, rotos, y nos vemos temerosos, indecisos, cantidad de cosas, pero todos y cada uno somos, en primer lugar, dice, herencia del Señor. Así dice, ¿no? Porque herencia de Jehová son los hijos, y eso quiere decir, en primer lugar, que son propiedad de Dios. Él los creó, Él los hizo, y a ti y a mí, veamos las dos caras de la moneda, todos somos hijos. ¿Alguien aquí sí? Pues levante la mano. Claro, todos somos hijos, ¿verdad? De mamá y papá, y algunos tenemos ya hijos también. En ambos sentidos, como hijos que somos, y ahora nuestros hijos, todos somos herencia del Señor. Pertenecemos a Él, nos creó y somos su propiedad por creación, y además nos rescató, pagó un precio de redención, y somos doblemente propiedad suya. En segundo lugar, significa que nos han sido dados en préstamo. ¿Para qué? Para trabajar en nuestros hijos, pero para trabajar guiándolos hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Familia, es tan especial entender nosotros, y cuando lo entendemos por el Espíritu Santo, que somos cada uno, y nuestros hijos son cada uno, una creación única y singular de Dios, muy especial. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Escuchaste eso? ¿Qué significa eso? Que no fuimos el fruto de una casualidad, que no es simplemente que, claro que sí, el óvulo, el espermatozoide, ya lo que sabemos, y de ahí ¡prá! Salió flaquito, salió gordito, salió negrito, salió blanquito, salió feito, salió bonito. ¿Cómo salió? Y ahí de pronto no me fue tan bien en esa rifa, ¿verdad? No me tocaron los ojos más lindos o el cabello más bonito, qué sé yo. No, dice ahí que el Señor nos diseñó. ¿Vieron lo que dice? En su libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Cuáles cosas? Nuestras características del alma, del corazón y del cuerpo. ¡Wow! ¿Sabes eso? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios tiene mal gusto? Levanten la mano. ¿Será que Dios tiene mal gusto? ¿Será que el Señor se descuidó y no le quedase tan bien hecho? ¿Fue por ahí un descuido del Señor? ¿Que la nariz no se quedó como era? Dice que estaba escrito en su libro. Piénsalo, medítalo, recíbelo en tu corazón. Habla de un libro que Dios tenía. Es un libro de diseños. Piensa en un arquitecto, un diseñador, ¿verdad? Que va a hacer una gran obra y tiene unos planos, tiene unos diseños. Se toma su tiempo para pensar qué es lo que quiero hacer, cómo quiero que me quede, y hace una obra perfecta. El Señor lo hizo así. Tú y yo somos su obra perfecta, ¿verdad? Para sus propósitos. Oye lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow, guarda, copia eso. Somos hechura tuya. A ver, una obra de arte, un cuadro, una pintura, una escultura,
vale más si el artista es más famoso. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Ecuador, uno bien famoso, ¿cuál sería? Un artista. Osvaldo Guayasamín, ¿verdad? Y entonces una pintura, si la hizo él, lleva su firma, ¿qué sucede? ¿Es más valiosa o menos valiosa? ¿Verdad? El solo hecho de que él le hizo, porque es un pintor famoso, eso le hace más valiosa. Ahora, ¿quién nos hizo a nosotros? Es un gran artista, es un artista importante, famoso, conocido, pues el mayor de todos, ¿verdad? Y el solo hecho de que él nos hizo, hay una firma. Yo no sé si está debajo de la oreja, debajo de la axila, pero por algún lado hay una firma de Dios, ¿verdad? De que Él nos hizo, que Él nos creó, somos creación suya. Y entonces el solo hecho de que Él nos hizo nos hace valiosos. Vuélveme a ayudar, dile a tu vecino con una sonrisa. Eres tremendamente valioso, valioso. Eres tremendamente valioso, valioso. ¿Sabe cuánto vale? ¿Sabe cuánto vale algo? ¿Sabe cómo se puede determinar el valor real de algo? Es muy sencillo, es un asunto de mercado, lo que voy a decir. Si yo tengo mi auto y yo digo que mi auto vale $20,000, yo puedo decir, o que vale $50,000. Pero si lo pongo en venta y lo ofrezco y solo me ofrecen 10,000, ¿cuánto vale mi auto? 10,000. Es la realidad del mercado, ¿me hago entender? Ahora, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto alguien estuvo dispuesto a pagar por nosotros? Eso valemos. ¿Cuánto estuvo dispuesto a pagar Dios por nosotros? Dice la Biblia que no fue un precio corruptible como oro o plata, sino el precio incorruptible de la sangre preciosa de su Hijo. No hay nada en el universo más valioso que la sangre de su Hijo, el Hijo de Dios. Y Él estuvo dispuesto, el Señor, a pagar ese precio por ti y por mí. Y si no entendemos así lo valiosos que somos, independiente de cuánto nos ganamos, independiente de nuestros bienes terrenales, del talento, de la habilidad, no hemos entendido. Y hemos sido creados para unos propósitos especiales, trascendentales, eternos. Así que los hijos son herencia del Señor. En segundo lugar, dice ahí el Salmo, que los hijos son, dice, cosa de estima. ¿Cómo dice? El fruto del vientre. Cosa de estima, ya dijimos, muy valiosos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Qué lindo eso de fruto, ¿verdad? El fruto habla de un proceso. Y entonces, en primer lugar, significa esa expresión que los hijos somos y nuestros hijos son el resultado del amor. El resultado del amor. ¿Así es? El resultado del amor. Sí. El fruto del resultado del amor. Esa es la historia, ¿no? Papá y mamá se enamoraron, ¿verdad? Estaban jovencitos, no sé si él la conquistó o ella él, y todo lo demás, no sé qué hizo, cómo la conquistó, cómo lo conquistó, se enamoraron, se unieron, y entonces nació el angelito. Y le pusieron Ricardo, ¿verdad? Y entonces, fruto del amor, y en segundo lugar, significa que los hijos merecen ser cuidados, atendidos, guiados y enseñados. ¿Estamos de acuerdo? Porque son cosas de estima, el fruto del vientre. Los hijos merecen ser cuidados, atendidos, guiados y enseñados. También significa eso. Y significa también que ellos deben crecer y deben desarrollarse. Naturalmente, crecer físicamente, crecer intelectualmente, crecer laboralmente, profesionalmente, en todos los sentidos. Pero sobre todo, crecer espiritualmente, ¿verdad? Ahora, dice 2 Timoteo 3, 16, 17, escucha, si puedes ver en tu Biblia, mira, lo dice, toda la escritura, ¿a cuál escritura se refiere? La Biblia, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¡Wow! Siento que estoy escribiendo un libro que espero terminar en unos meses y hablo mucho de esto, de lo que dice Timoteo, de que la escritura, ¿cuál es el método, la manera para nuestros hijos enseñarles que ellos crezcan como esas saetas? Es por medio de la escritura, porque la escritura es útil para esas 4 cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Y qué significan esas 4 cosas? Oye lo que sigue, el 17 dice, a fin, para, propósito, ¿qué? Que el hombre de Dios, y mira como el Señor llama a nuestros hijos, tus hijos. ¿Quién tiene hijos varones aquí? Levantemos la mano, hijos varones.
Quiero que sepas esto y lo recuerdes y se los digas a tus hijos. Ellos son hombres de Dios. Son hombres de Dios. Fueron creados para ser hombres de Dios. ¿Quiénes tienen hijitas mujercitas? Ellas son mujeres de Dios. Creadas para ser mujeres de Dios. Y así hay que verlas y tratarlas, verlos y tratarlos, hombres y mujeres de Dios. Y entonces la escritura es útil, ¿para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios seamos enteramente preparados, dice perfectos, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y no se refiere a la perfección de que nunca se equivoquen, de que no cometan errores, de que son perfectos para todo, no, sino que ese propósito para el cual fueron diseñados, quedaron bien diseñados, perfectamente diseñados para cumplir ese propósito de Dios. ¿No te parece hermoso eso? En tercer lugar, dice también que los hijos son saetas en la mano del valiente. ¿Han visto una flecha? Saeta es una flecha en la mano del valiente. Y entonces, según la escritura, papá y mamá somos los guerreros y nuestros hijos son las flechas, las saetas. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! La saeta es un arma de guerra que está diseñado para largo alcance, a diferencia, por ejemplo, de la espada, ¿verdad? La espada, hablamos de las guerras antiguas, la espada era un arma para el combate cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Pero en cambio la saeta, ¿cuál era su propósito? ¿Para qué servía la saeta? ¿Verdad? Para largo alcance. Era en ese tiempo el arma de más largo alcance. ¿Qué está queriendo decir el Señor cuando dice tus hijos son como una saeta? ¿Qué está enseñándonos? ¿Qué está mostrándonos? Que ellos son puestos en nuestras manos para lanzarlos para un largo alcance, para alcanzar grandes cosas, ¿verdad? No para que se queden pegados a tu mano. Como algunos papás y mamás que los quieren tener ahí, ¿verdad? Pegaditos a ellos y no los dejan salir, no los dejan volar. Están diseñados para lanzarlos. ¿Qué implica saeta en la mano del valiente? Primero que todo, la saeta, la flecha, en ese tiempo, especialmente, eran hechas a mano por artesanos, eran generalmente de bronce, las mejores saetas de bronce, de madera de bronce, y eran bruñidas. ¿Qué significa bruñidas? Que eran hechas así, ¿no? Como talladas, ¿verdad? Con el esmeril, y ahí era un trabajo de mucho tiempo, y el fabricante, el artesano, trabajaba en ellas, era un trabajo arduo, duro, y era un experto el que las hacía. Los hijos son como saetas, deben ser preparados, así con la paciencia y con la capacidad y con el trabajo del artesano que hace la saeta, así cada uno de nuestros hijos. Y no son hechos en molde, en fundición, y salen saetas, sino que es hecho a mano, cada uno de manera especial, singular, diferente de los otros. Los que tenemos más de un hijo, ¿quiénes levantemos la mano más de un hijo? Sabemos que cada uno es diferente, ¿han visto? De la misma mamá, comen en la misma mesa, viven debajo del mismo techo, todo lo demás, pero son totalmente distintos, ¿verdad? En todo sentido diferentes, únicos y especiales, preparados, y nos toca a mí, y ya dijimos que es muy importante para la preparación, la palabra de Dios. Pero si yo como papá no conozco la palabra de Dios, ¿cómo les voy a enseñar a mis hijos? Y ahora vamos a verlo más claramente hacia el final, que la principal tarea nuestra como papás es enseñarles la escritura, orar por ellos y enseñarles la escritura. Es lo más importante, la más importante tarea. Pero si yo no conozco la escritura, ¿qué les voy a enseñar? Pero si yo no practico la Biblia, ¿qué les voy a enseñar? De las peores cosas que le pasan a muchos jóvenes y niños hoy que tienen papás cristianos, es que ellos ven que los papás y mamás en la iglesia son una cosa, hacen algo y dicen algo, pero en la casa son otros. En el trabajo no hacen lo mismo, en la calle no practican su cristianismo. Es lo peor para acabarle la fe a un niño joven, es el papá y la mamá que no somos consecuentes, que lo que hacemos en la iglesia no hacemos en la casa, no hacemos por fuera de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que modelarles, enseñarles, pero con el ejemplo. También significa, saetas en la mano del valiente, que debemos ayudarles a encontrar el propósito de Dios para sus vidas. Ahora, ¿han oído el refrán? Que la gente a veces dice, ay, ¿cómo así que un ciego guía a otro ciego? ¿No? ¿Han oído sobre eso? Sí. Así le dijo el Señor, de hecho, a los fariseos. Ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué pasa cuando un ciego pretende guiar a otro ciego? Pues que los dos se van a estrellar, ¿ves? En el hueco tarde que temprano.
Entonces, a ver, si yo no he descubierto el propósito de Dios para mi vida, si no hemos tú y yo descubierto para qué Dios nos creó, y eso está en la Biblia, y eso está en el corazón de Dios, Él quiere mostrarnos para qué nos creó Él. Él nos creó para algo, ¿ya lo descubriste? ¿Será que Dios nos creó únicamente, como no sé si recuerdas en la escuela nos enseñaron que los seres humanos somos seres vivos? Entonces se resume todo en que nacemos, crecemos, ¿qué más que sigue? Nos reproducimos y después, y se acabó la historia. ¿Así de triste? Sí, como una matita, ¿esos somos los seres humanos? Simplemente nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, dice la Biblia que Él puso eternidad en nosotros y nos creó a su imagen y semejanza. Y Él nos creó para la trascendencia. ¿Sabías que hay 3 niveles en la vida que todo ser humano podemos vivir? El primero es el nivel de la subsistencia, sobrevivir. Literalmente vivir solamente para lograr ganarse el pan diario y poder subsistir. Primer nivel. Dios no quiere que te quedes ahí. El segundo nivel es el nivel del éxito. Y el mundo sin Dios nos vende la mentira de que eso es lo más importante y lo único que importa es ser gente exitosa, ¿verdad? Y desde niño papá le ha dicho al angelito, tú tienes que estudiar para que seas alguien. Y no sabe papá, pero es una gran mentira, porque es que ese niño ya es alguien. Desde que nació ya es alguien, desde antes de nacer ya es alguien. Y ya dijimos que alguien muy importante y valioso. Tiene que estudiar pues para que aprenda, para que desarrolle su potencial. Y entonces siempre todo va alrededor de que aprendas a ganar dinero. Porque, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cómo es que decir la gente? ¿Cuánto vales? Y entonces allá afuera nos dicen, lo importante es el éxito. Es el segundo nivel, pero para eso no nos creó el Señor, ¿sabías? Él no nos creó para el éxito. No nos creó para el éxito. Entonces, ¿nos creó para el fracaso? No. Nos creó para algo que es mucho mayor que el éxito. Y se llama la trascendencia. La trascendencia. Y eso no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes, con si tienes riquezas o no, sino si es que tú cumples el propósito de Dios. Cuando una persona trasciende, cuando descubre, vive y cumple el propósito de Dios. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, ¿será que ella trascendió en su vida? ¿Cumplió el propósito de Dios? Claro. ¿Por qué? ¿Tuvo mucho dinero María? No. Tuvo muchos títulos, doctorado, magíster, no sé cuántas cosas más. Era una mujer muy talentosa, famosísima, tenía muchos fans, María. No, pero ella cumplió el propósito de Dios. Ella vivió para la trascendencia. Y eso, cuando alguien nace, siempre impacta su tiempo, su vida y las siguientes generaciones. Han pasado miles de generaciones y todavía la vida de María sigue siendo de influencia y trascendencia para muchos de nosotros. Qué especial. Moisés, Nehemías, Josué, David, Pablo, Pedro, Esther, Ruth, hombres y mujeres que descubrieron su propósito y vivieron para él. Nuestros hijos necesitan que les ayudemos a descubrir ese propósito, pero para eso tenemos que tú y yo ir aquí, porque aquí está el Señor y en su palabra nos va a mostrar el propósito para el cual nacimos. Un jovencito, por ejemplo, hablando de jóvenes, cuando era todavía muy joven, Samuel, ¿te acuerdas? La mamá lo consagró antes de nacer. Qué lindo eso. Y aquí, ¿verdad? Muchas veces hemos consagrado niños. Qué lindo eso. Y entonces recuerda lo que pasó con Samuel. Fue llevado al templo, ella creció y vivió. Y siendo muy joven, dice que una noche estaba él dormido cuando de pronto Samuel, una voz. Y él corrió donde Elí, porque él trabajaba, él servía al sacerdote Elí. Y cuando llegó, mande. Era ecuatoriano, Samuel, no sabía. Mande. Y entonces le dijo Elí, no, yo no te he llamado. Yo no te he llamado. Se fue a acostar otra vez. Al ratito otra vez, Samuel. Correcto, mande. Yo no te he llamado. A la tercera vez, Elí cayó en te dijo, wow. A la próxima, cuando oigas esa voz, vas a decir, manda, Señor, que tu siervo escucha. Dios te está hablando. Y siendo muy joven, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Y descubrió que Dios lo había escogido y lo había llamado para algo especial. Tú eres alguien llamado, creado, escogido y redimido por Cristo para algo especial, trascendente. No simplemente el éxito, mucho más que ser exitoso. Mucho más. Y entonces nuestros hijos, saetas en nuestras manos, ayudarles a descubrir el propósito de Dios, dar en el blanco, no, la saeta debe dar en un blanco, y ese blanco es el propósito de Dios, ¿dónde debe llegar la flecha? El propósito de Dios. Y enseñarles a tomar decisiones correctas. ¿Qué pasa si la flecha
el arquero no la lanza con suficiente fuerza y puntería, que la flecha va con una mala dirección, o cuando hay mucho viento, ven que la flecha como que vacila en la trayectoria, y entonces tú y yo tenemos que enseñarles a tomar decisiones. Estos días alguien decía en una clase de Zenbul de la academia, no, es que como Dios a veces nos manda a una persona que no es el que Dios escogió para matrimonio, y nos manda para que suframos, para que sí descubramos y aprendamos a confiar en Él. Dije, ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Será que Dios se pone a actuar así? Voy a ver que le mando a Víctor, ¿verdad? Una que lo haga bien infeliz y lo voy a mandar a Nati, uno que la haga bien infeliz. Así piensa Dios, eso hace Dios para que aprenda a confiar en mí. No, por Dios, ¿verdad? Todo lo contrario. Él tiene lo mejor para nuestra vida. Nosotros tomamos malas decisiones. Hace 37 años yo tomé la decisión de acercarme a esta hermosa mujer y decirle que me gustaba, que la quería conocer, que fuera mi amiga, y ella cayó a mis pies, no mentiras, y ella dijo, sí, seamos amigos, y entonces tanto ella y yo tomamos una decisión de unirnos en matrimonio, y fue una decisión guiada por Dios. ¿Por qué fue una buena decisión? Porque fue guiada por Dios, y nuestros hijos tienen que aprender, tenemos que enseñarles cómo tomar decisiones guiados por Dios, que son las buenas decisiones. Y bueno, familia, también tiene que entender con que los hijos deben ser lanzados, como dije hace un rato, lanzados. Ya el mayor nuestro lo lanzamos hasta Bélgica. Estamos bien lejos, está en Bélgica. Pero no es Bélgica. Lo importante no es el lugar, ¿verdad? Sino que él vive para los propósitos de Dios. El otro cayó en Alemania, pero no, lo importante no es Alemania, lo importante es que vivan para el propósito de Dios, ¿verdad? Eso ya lo entendimos claramente. Entonces, lo más importante viene aquí, ya llegando a la conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Entender lo que vamos a llamar aquí el poder de la familia. Han visto que hoy por hoy cada vez más la familia está siendo atacada, está siendo destruida, cada vez es más difícil hacer familia, la cultura y todo, aún hasta las leyes, quieren acabar con la familia. Y recientemente hay un video que vamos a compartirles, lo puedan ver luego en sus casas, donde habla de un estudio que hizo un hombre, un investigador, y ha comprobado históricamente lo siguiente. Escuchen, les resumo lo que dice el video. Que las civilizaciones, Roma, Babilonia, Grecia, toda la historia de la humanidad comprueba lo siguiente. Mientras las civilizaciones, los seres humanos, hemos practicado lo que hoy, ¿verdad? Isaí, Joel o Joel va a hacer aquí, tomamos la decisión de la abstinencia de la pureza sexual y se practica la sexualidad en el matrimonio y vivimos con principios y valores. Las culturas han progresado, han crecido, han mejorado, porque la gente está enfocada a la familia, al trabajo, y se cree en las virtudes y en los valores, y entonces las culturas crecen, progresan, y entonces Roma, Babilonia, los persas progresaron, crecieron, pero cuando llegan al éxito, ojo, porque no llegan a la trascendencia, el éxito implica riqueza, excesos, abundancia, comienza la degeneración y comienza la promiscuidad, el desorden, sobre todo en la parte sexual y en muchos aspectos, pero sobre todo en lo sexual. Esas civilizaciones comienzan hacia abajo. Y todas sin excepción, no hay ninguna excepción histórica, todas han terminado autodestruyéndose, porque se han pervertido, porque se han corrompido. Una persona a la vez, un corazón a la vez, una mente a la vez, se pervierten, se corrompen y se acaban las sociedades. Y eso está pasando hoy en día, ¿o no? Está pasando hoy en día, no hay respeto, no hay principios, no hay valores, no se respeta a la familia, ni a Dios, ni a papá, ni a mamá, ni a nadie. Y a menos que haya una transformación, un arrepentimiento, volverse a Dios, va a pasar lo mismo que se ha repetido una y otra vez en la historia. La importancia de la familia, ¿qué es? La piedra angular de la civilización. Y Dios la diseñó para que una generación forje a la siguiente, y esa a la otra, y esa a la otra. Pero hoy por hoy, ¿cómo papá y mamá forja la siguiente generación si hoy no se les puede corregir? Si no se les puede disciplinar. Trabajé en un colegio un tiempo aquí en Quito y yo le dije a la directiva, lo siento, no hay cómo formar jóvenes si no se les puede corregir, porque hoy en día si un profesor corrige a un hijo, la mamá o el papá llegan furiosos, y usted por qué se mete con mi hijo, y usted quién se cree, y le pone una demanda y se mete en un problema, profesor. ¿Ustedes?
Entonces el estudiante no respeta a los papás, ni a los profesores, ni a nadie. ¿Se puede formar así a una generación? Si yo no puedo, y ahí entremos en la iglesia. Lo oí en estos días, alguien lo escribió, y dice lo siguiente: si tu pastor no te puede corregir, no puede ser tu pastor. No te puede pastorear. Igual, si tu papá y mamá no te pueden corregir, no pueden ser tus papás. Si un profesor no puede corregir, no puede enseñar. No hay como, tiene que haber normas, tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección, ¿de acuerdo? Si no, no hay formación. Los relatos de los testigos de la grandeza del Señor debemos pasarlos de una generación a la otra. Este salmo es hermosísimo, quiero que me acompañen. Salmo 78, 1 al 7. Por favor, abramos toditos. Y si no trajiste la Biblia, pues pégatela del vecino. Salmo 78. 1 al 7. ¿Listos? Por favor, sígueme. Mira cómo nos habla papá. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, dice el Señor. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quién se las contó? Los padres. Porque los padres somos los responsables de contar a la siguiente generación. En la iglesia capacitamos a los padres, preparamos a los padres para que los padres les cuenten a los hijos, ¿entendieron? No es la iglesia la responsable de hacer esto, somos los padres. La iglesia te acompaña, ora por ti, te enseña, te capacita, pero tú, papá y mamá, debes hacerlo. No las encubriremos a sus hijos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Vieron? A la siguiente generación, el 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿A quiénes mandó? A los padres que notifiquen a los hijos. ¿Para qué? Versículo 6. Para que sepa la generación venidera, mira que Dios lo diseñó, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿Vieron la cadena? Los papás les cuenten a sus hijos para que ellos les cuenten a sus hijos y así de generación en generación. Ese es el diseño de Dios. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Vieron? ¿Cómo aprende la siguiente generación, los hijos, a confiar en Dios? Los papás les tienen que enseñar, ¿verdad? Los papás tienen que enseñarles, tenemos que enseñarles. Y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Esto es poderosísimo. El último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías, dice, el último versículo dice que en este tiempo postrero, el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Sabe qué está diciendo ahí? El Señor hará volver a conectar las generaciones, los papás, una generación con la otra generación. Les pregunto, hoy por hoy, ¿será que están desconectadas las generaciones? Totalmente, es impresionante, ¿verdad? Allá cada vez más pequeños se desconectan los hijos de los papás. ¿Y por qué pasa eso? Escúchenme, porque el diablo, Satanás, el enemigo nuestro, sabe que si él desconecta las generaciones, la bendición de Dios, la herencia de Dios, el conocimiento de Dios y todo lo que Dios pensó, no lo recibe la siguiente generación. Porque es la generación anterior la que le pasa la posta. Y si desconecta las generaciones, pues se pierde todo eso. Por eso nuestro trabajo tiene que ser reconectar generaciones, los hijos con los padres, los hijos, los nietos con los abuelos, reconectar generaciones, todo el tiempo. Deuteronomio capítulo 4. Y uno ve entonces que hoy por hoy se alejan, se distancian. Es tan impresionante ver, uno llega a un hogar promedio hoy por hoy, entras a una casa hoy por hoy, y ¿sabe lo que encuentras en una casa? ¿Qué uno ve? Está el papá por un lado, la mamá por otro lado, los hijos por otro lado. ¿Y qué están haciendo? ¿No? Y está comprobado que estos aparatos maravillosos, que son maravillosos, ¿sabe lo que hacen?
Nos conectan con la gente que está lejos, pero nos desconecta de la gente que está cerca. ¿Han visto? Sí. La gente que está lejos la llamamos, le mandamos mensajes, videos, WhatsApp, Facebook, y nos conectamos con los que están en redes sociales. Pero ¿qué pasa con los que están cerca? Bajo el mismo techo, desconectados, hasta la hora de comer. Muchas familias comen así, están ahí pegados con su celular comiendo, y cada uno viendo el celular, inclusive andan por la calle, suben las escaleras y bajan las escaleras, van al baño, y todo el tiempo conectadísimos, pero ¿con qué? Con el celular. Pero desconectados de la pareja, desconectados de los hijos. Y Dios dice que hay que reconectar, hay que volver a conectar urgentemente. Deuteronomio 4, 9 y 10. Bote el celular. Mejor regálenmelo. Hay que aprender a usar, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Deuteronomio 4, 9 y 10. Mira lo que dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Wow, miren eso. ¿Qué tenemos que guardar? La gente hoy en día guarda las joyas, el dinero en el banco. Pero ¿qué es lo que no guardamos hoy en día? Dice, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De una manera u otra, muchos de nuestros padres o abuelos no conocían como tal el evangelio, pero de una u otra manera nos enseñaron grandes verdades, ¿o no? Nos dieron buenos ejemplos, ¿o no? Aún sin conocer muchas veces el evangelio. Pero ellos de alguna manera aprendieron, crecimos en una cultura cristiana, aunque católica, predominante, ¿verdad? Pero cómo nos enseñaron, yo me acuerdo, había respeto, había obediencia. Uno no se atrevía a faltar el respeto al papá o a la mamá, y si yo en el colegio me portaba con un maestro, llamaba a mi papá, yo no quería que viniera porque yo sabía que mi papá me cogía en la casa y me daba correa por no respetar al profesor. Pero hoy en día es al revés, ¿verdad? Le dan correa al profesor. Qué terrible. Entonces todo está al revés, y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, dice la palabra del Señor. Dice no, versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. ¿Para qué? Reúneme al pueblo. ¿Para qué? Dice, para que yo les haga oír mis palabras, oye, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Y qué más? Y las enseñarán a sus hijos. Y las enseñarán a sus hijos. Claro, entonces se volvió, en el mejor de los casos, familias cristianas. Lo que hemos hecho es traer los hijos a la iglesia y decir, por favor, cámbienmelo, ¿sí? Enséñale de Dios. Sí, queremos traer a los hijos a la iglesia como algo medio dañadito, y por favor, me lo repara. Y regréseme lo bueno, ¿verdad? Y claro, tenemos los espacios y seguiremos teniendo espacios de vida estudiantil acá, no es muy valiosos, pero si papá y mamá no cumplimos nuestro papel, qué difícil que es. Hay que ver la lucha en la iglesia. Tenemos un hermoso equipo de Arca de Noé, pero muchas familias traen los hijos un domingo y 3 domingos no los traen. Los traen un domingo y 3 domingos no los traen. ¿Será que uno puede hacer un proceso de enseñanza significativo y serio cuando un niño viene una vez y falta 3? Entonces, no solamente que no les enseñan en la casa, sino que ni siquiera los traen justamente a la iglesia para sembrarles el evangelio, para enseñarles el temor de Dios, ¿verdad? Eso es algo bastante grave. Entonces, ahí está. Capítulos 6, 5 y 9 de Deuteronomio. Dice 6, 5 y 9. ¿Están conmigo? Vamos a leer del versículo 4. Este pasaje de la Biblia es conocido por los judíos como el Shama. Porque en hebreo aquí comienza en español diciendo, oye pues Israel. El 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo se dice Shama Israel Adonai Eloheinu. Y para ellos es algo de las más sublimes declaraciones de la Escritura. Shama Israel, escucha Israel. Y Dios repitió Israel una y otra vez, escucha Israel, porque lo que menos sabemos hacer es escuchar a Dios. Nos encanta que Él nos escuche y queremos que Él nos escuche cuando le pedimos, pero no queremos nosotros escucharlo a Él. Escucha Israel, Shama Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice el 5? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pausa.
¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos en esencia? ¿Qué resume todo? Todo lo que dice este santo libro. Amar al Señor. ¿Recuerdan? El gran mandamiento, amar al Señor. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos en esencia? Enseñarles a amar al Señor. Pero ¿será que un hijo va a aprender a amar a Dios porque yo le digo, ve Pedrito, tienes que amar a Dios? Pero le demuestro yo que Dios no tiene lugar en mi vida. Él nunca me ve estudiando la Biblia. Él nunca me ve de rodillas orando a Dios. Él nunca me ve que vengo a la iglesia. Por más que yo le diga, Pedrito, amarás al Señor, pues eso no lo va a asimilar porque él no ve que yo lo ame. Él no ve que yo lo ame. Escúchame, la mayoría de creyentes tienen un Dios cajero electrónico. ¿Sabe lo que es un cajero electrónico? ¿Cuántos de ustedes van de vez en cuando al cajero electrónico? Levanten la mano. ¿Y ustedes para qué van al cajero electrónico? Ah, ¿verdad? A que el cajero les dé patica, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes aman el cajero electrónico? ¿Alguna vez he visto a alguien ahí abrazado al cajero diciéndole, oh, amado cajero, gracias, porque siempre me da, siempre que vengo? Muchos tratan a Dios, qué triste y qué duro, como si fuera un cajero electrónico. No tienen una relación con él. Uno no establece con un cajero, no necesita una relación con un cajero electrónico. Uno va y le hunde los y ya está. Si no le da, lo maltrata y ya. Pero no hay que amarlo, no hay que tener una relación con el cajero electrónico. Pero Dios no es así. Dios no es un cajero electrónico. Alguien a quien vengo para que me dé lo que yo necesito y no tengo con él ninguna relación. Cuando dice amarás, está diciendo tienes que aprender a tener una relación con Dios. Aprender a ser alguien, un hombre, una mujer, un papá, una mujer que tenga, que desarrolle, que priorice, que cuide una relación con Dios. Y yo pregunto, ¿se puede tener una relación saludable con alguien, quien quiera que sea, pareja, hijos, padres, hermanos, Dios, sin dedicarle tiempo? No. Si alguien te dice, te amo con toda mi alma y corazón, pero no tengo tiempo para ti, dile, mentiroso, no me amas. Porque como alguien decía, amor se traduce así, amor es sinónimo de tiempo. Si yo amo algo, a alguien le dedico tiempo. Y la gente hoy en día no tiene tiempo para Dios. Y si tú tienes poco tiempo para Dios, pues lo amas poco. Así de sencillo. Lo amas poco. Y si tú quieres que tus hijos aprendan a amar a Dios, la manera más práctica y efectiva es amándolo tú. Aunque tú no seas muy de pronto un teólogo, que a lo mejor no somos teólogos, no tenemos que ser necesariamente teólogos, pero si nuestros hijos nos ven que amamos a Dios y lo respetamos, ¿verdad? Y lo queremos agradar al Señor. Desde muy chiquito mis hijos han visto y lo siguen viendo que, por ejemplo, nos para un policía, nos pasó de la circuita recientemente, nos salimos de la casa muertos de la risa, venimos acá para el sur, y llegando aquí arriba del trébol, paré en un semáforo, y apenas paré en el semáforo, me acordé así de mi vida, estamos en no circula. Se me olvidó. Y eran las 4:30. Y justo yo que paro, me acuerdo de eso y volteo a mirar, el policía. Y se viene el policía. Entonces me saluda y me dice, por favor, páseme su salvoconducto. Y dije, no tengo. Mire, simplemente me olvidé que tenía no circula. Y como muchos hacen, me dijeron, venga, bájese, me fui para atrás. Adivine qué quería decirme allá atrás el policía. Del carro. Entonces me repitió como 4 veces, bueno, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Me repetía, ¿no? Le dije, no, simplemente, le dije, mire, yo siempre digo esto, mire, yo soy pastor. Entonces, si cometí una falta, póngame la infracción, porque yo plata no le voy a ofrecer. ¿Y por qué no lo hago? Porque yo sé que no le agrada al Señor. Y yo lo quiero agradar a Él, ¿verdad? En mi casa, en la iglesia, con lo que pienso, con lo que digo, porque lo amo. Y si lo amo, le quiero agradar. Y no es una ley, ni un moralismo, ni una religión, es una relación con alguien que me ama tanto, que me dio todo y a quien yo estoy aprendiendo a amar y quiero agradarlo en todo lo que hago. Entonces amarás al Señor tu Dios y les enseñarás a tus hijos a que los amen. Dice ahí, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, serán lo más importante en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en la iglesia. ¿Dónde dice?
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¡Wow! ¿Vieron? Y es la mejor manera de enseñarles. Algunos padres han cometido el error de volver la enseñanza bíblica a sus hijos algo aburrido. Y eso es un crimen. Los que son padres, educadores, saben que hacer la educación aburrida es un crimen. Tiene que ser divertida, agradable. Y mire el método de Dios, ¿cuál es? Bueno, muchachos, tomen asiento, cojo la pizarra y les voy a enseñar la Biblia a mis hijos. ¿Así será? ¿O en una clase? ¿Qué dice el Señor ahí? Cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando estés por el campo, o sea, sobre la marcha. Sobre la marcha. De las maneras más efectivas y hermosas de enseñanza se llama aprender a aprovechar los momentos enseñables. ¿Has oído de eso? Toma nota. Los niños, sobre todo, y aún los adultos, tenemos momentos enseñables. ¿Cuándo será un momento enseñable de un niño, por ejemplo? Cuando te hace una pregunta. El juego sí tiene todo que ver también. Cuando te hace una pregunta es un momento más enseñable. A mí los niños son muy preguntones. Pero a veces, ¿qué hace el papá cuando el niño le pregunta algo? Ah, no moleste, no tengo tiempo. Y sobre todo, si no sabe, entonces no tengo tiempo. Pero es que ni sabe qué responderle. Momento enseñable. Ahí era la oportunidad para que tú, con la sabiduría del Señor, le respondas a tu hijo y le enseñas, ¿verdad? Y bueno, ahí podríamos irnos largo. Como le digo, estoy escribiendo un libro que lo van a poder ustedes leer, recogiendo todo esto que estamos hablando esta mañana. La conclusión de este sermón, familia, está aquí. Lo que ya he insistido bastante es, enseñémonos la palabra, pero con el ejemplo y con el estilo de vida, ¿ya? La palabra. Y lo otro poderosísimo es la oración. La oración. Y quiero que me ayuden a leer todos en voz alta este versículo. Ahí está, Lamentaciones 2:19. Voy a contar 3 y leemos. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. ¿Han visto ustedes qué poderoso, qué hermoso? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me dice a mí? Y hay de mí si no lo hago. Y hay de mis hijos si no lo hago. ¿Qué dice papá? Por Dios, ora por tus hijos. Ora por tus hijos. No sabes hacerlo todas las mañanas a las 6 nos reunimos a orar. En Zoom, así que se desenfoca. Y si no puedes estar la media hora, no te dé pena, entra los últimos 5 minutos. Porque ahí oramos por los hijos todos los días. 2 minutos, pero son oraciones bíblicas, escriturales, enfocadas. Porque dice el Señor que nosotros, papá y mamá, tenemos que orar por nuestros hijos. Y te voy a contar un secreto, es que no hay nada tan poderoso como la oración de un papá o una mamá por sus hijos. Tenemos que aprender a orar por ellos y hacerlo. Dice el Señor inclusive lo que dice ahí, ¿verdad? Durante la noche, levántense. ¿Te despiertas alguna vez en medio de la noche? No te pongas a ver televisión ni a tontear, ponte de rodillas y ora por tus hijos. Ahí dice, levántense durante la noche y clamen. Con alguna frecuencia me despiertan a la madrugada, 2, 3 de la mañana. Y hay algo especial de orar a esa hora. Hay un silencio, hay una tranquilidad. Y poder arrodillar y decir, levanten sus manos. Levantar las manos al Señor por nuestros hijos. ¿Recuerda cuando Moisés estaba allá en el monte? Y estaba Aarón y Hur a su lado, y estaba allá Israel. Y estaban en una guerra, en una batalla. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Vencía al enemigo, pero cuando se le bajaban las manos, el enemigo prevalecía. Es algo tremendo a nivel espiritual. Papá y mamá no podemos bajar las manos, tenemos que tenerlas arriba. Porque si las bajamos, prevalece el enemigo y quiere acabarlos a las nuevas generaciones. Quiere destruirlos. ¿Sabes por qué? Porque él sabe los planes que Dios tiene con ellos. Que son, ¿qué dijimos? Son hombres y mujeres de Dios. Creados en Cristo Jesús para grandes cosas, familia. Por favor, pongámonos en pie. Y vamos a levantar las manos como dice que el Señor. Vamos a levantar las manos al cielo. Y sea que tengas ya hijos o no, tal vez en un momento los tendrás. O en tu familia tienes tal vez sobrinos, tal vez ya eres abuelo. Levantemos las manos.
y oremos por nuestros hijos, nietos, bisnietos, sobrinos. Oh Señor bendito, esas manos ahí están alzadas. Si alguna de esas manos no esté limpia y ha habido algún pecado, lo puedes confesar en este momento. Para que Él limpie tus manos, porque dice la palabra del Señor, ¿quién entrará en el Señor? ¿Quién entrará en su lugar santo? Dice el limpio de manos y el puro de corazón. Si has pecado, puedes confesar este momento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar. Ahí en oración, en tu mente puedes orar, confesando cualquier pecado. Es momento de arrepentimiento, momento de volverte a Dios. Porque esto que vamos a ver es poderosísimo, pero hay que hacerlo en el Espíritu.